Es muy común encontrarnos con cintas cinematográficas con la coletilla de basado en hechos reales. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que la película más tenebrosa de la historia en realidad se basó en una historia real? Este es el caso de Roland Doe, la tenebrosa historia que inspiró a una de las películas sobrenaturales más importantes del cine, como lo es El Exorcista. Podemos decir que la película dirigida por William Friedkin se basa directamente de una novela escrita por William Peter, pero las referencias no acaban aquí. De hecho, el escritor de la novela se basó en una serie de noticias publicadas en los periódicos durante 1949, una historia que narraba los sucesos de un niño bajo el seudónimo de Roland Doe, donde prácticamente se describieron aquellos rasgos de la película que resultan más tenebrosos, como lo son la cama voladora, el hablar en lenguas muertas, incluso el tan característico vómito verde. Este caso fue real y se tuvo que recurrir a la Iglesia Católica para poder terminar con tal fenómeno sobrenatural. Aló, bienvenidos a La Petite Misteriosa. Si eres amante del arte, la historia y lo paranormal, llegaste al lugar indicado. Te pido por favor le des clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones si quieres recibir este contenido cada semana. En la película original se narra la historia de un adolescente de 12 años quien es víctima de una posesión demoníaca. Pero en este caso, la inspiración del escritor William Peter vino de un adolescente de 14 años quien vivía en Missouri. Este niño era hijo único y de origen alemán, quien nació en una familia católica, iniciando la cadena de sucesos misteriosos en enero de 1949, cuando un cuadro de Jesús colgado en la casa de la abuela del joven se movía a tal grado como si alguien tratara de tirarlo. Al poner el cuadro en orden, se escuchaban uñas rechinando la pared, sonidos que permanecieron durante muchos días, hasta que la tía del joven había muerto, supuestamente por haber utilizado la ouija. El adolescente había sido enseñado por su tía a utilizar este endemoniado aparato, incluso llegó a emplearlo para hacer contacto directo con su tía fallecida, razón por la cual cambió repentinamente su actitud, siendo cada vez más retraído. La personalidad del joven no era lo único que cambiaría, sino que también regresarían los sonidos de las uñas rasgando la pared, fenómeno que se agravaría a tal grado de que los muebles se movían por sí mismos, incluso algunos de ellos levitaban sorprendentemente. El problema llegó a tal grado que de inmediato la familia recurrió a un sacerdote local, quien presenció los fenómenos por su propia mano, incluso viendo cómo la cama del joven se movía por sí sola sin ninguna razón aparente. Además, también fue testigo de los rechinidos en la pared, los cuales dejaron a su paso escrituras, las cuales parecían haberse hecho con un objeto sumamente filoso. Como era de esperarse, el sacerdote católico de inmediato achacó todos estos fenómenos a un ente demoníaco y contactó a un sacerdote espiritista de nombre Albert Hughes, quien auxiliaría al joven para poder terminar con esta posesión demoníaca. Una de sus primeras acciones fue utilizar una botella de agua bendita, encender cirios dentro de la habitación y comenzar a rezar. Sin embargo, las velas generaron enormes llamaradas a la vez que la botella de agua bendita explotó, tal y como si tuviese un aceite inflamable dentro de ella. Estos fenómenos no fueron lo único extraño que aconteció en dicha habitación, sino que Roland lucía como si estuviera en un estado de trance. Su voz se había trastornado totalmente, incluso hablaba un idioma que era totalmente desconocido para él. Quizás era latín o arameo. Una de las tantas cosas que mencionaba el joven cuando el sacerdote ingresó a su habitación fue presentarse como Satanás, solicitando que dejara de molestarlo.
Al comprobar que en realidad se trataba de un severo caso de posesión demoníaca, el sacerdote Hughes solicitó inmediatamente la aprobación del arzobispado para realizar un exorcismo, ingresando al joven a un hospital donde además sería cuidado por monjas y otros sacerdotes jesuitas. Pero por la inminente situación, el cuerpo del joven se descontroló por completo y fue requerido que lo sujetaran con correas a su cama para contener sus movimientos bruscos, lo que parecía un éxito ya que el joven parecía estar en un estado de tranquilidad. Pero esto cambiaría bruscamente al momento en el que el sacerdote se dispondría a realizar la sesión de exorcismo. El sacerdote estaba preparado con una vestimenta negra con vivos púrpura, un aspersor de agua bendita, el cual utilizaría para practicar el exorcismo, además de una cruz que llevaba dentro de su vestimenta. Al ingresar el sacerdote, de inmediato la voz tenebrosa le ordenó que se quitara la cruz que tenía escondida. Al tiempo en el que la voz del joven se trastornaba, también comenzaron a aparecer en su cuerpo violentas rasgaduras que formaban palabras. Al ver todos estos fenómenos, el padre comenzó a llevar el exorcismo, arrodillándose frente a la cama del joven y recitando oraciones que ayudarían a contener y alejar el espíritu lejos del cuerpo del joven. El sacerdote recitaba constantemente: líbranos del mal. Sin embargo, la fuerza del espíritu fue tal que logró liberar una de las manos del joven, arrancando la cruz que tenía consigo el cura. El espíritu utilizó dicho objeto para atacar al sacerdote, causándole una herida sumamente fuerte, la cual iba desde la muñeca hasta el hombro, razón por la cual el sacerdote necesitó 100 puntos para poder sanar. Tras el daño, el exorcismo fue suspendido, por lo cual el joven Roland fue trasladado nuevamente, pero esta vez a la casa de sus parientes, ubicada en San Luis. En esta nueva ubicación, el joven fue visitado por otros sacerdotes, Raymond Bishop y William Bowder. Esta vez, el arzobispado de Washington había designado al sacerdote Bowder como el que practicaría el exorcismo, asistido por el otro cura. El exorcismo se realizó el 10 de marzo de 1949 y empezó tranquilo. Los padres comenzaron a rezar el rosario mientras que el joven parecía estar sereno. Culminaron el rezo y dejaron al joven para que descansara. Sin embargo, al abandonar la habitación, el joven comenzó a gritar pidiendo ayuda. Al regresar, los padres notaron que los brazos del joven había rasguños en forma de cruz, así como también presenciaron como un gran mueble comenzaba a moverse por sí solo, bloqueando la puerta, así como también la cama parecía moverse sin ninguna razón aparente. El nuevo exorcismo continuó una semana después, esta vez rociando toda la habitación con agua bendita, así como la cama, la cual seguía moviéndose. Esta vez las oraciones del rosario eran acompañadas de órdenes en nombre de Dios para que el espíritu abandonase el cuerpo del chico. Lamentablemente, el cuerpo de Roland fue gravemente lastimado. Nuevos arañazos aparecieron en su garganta, muslos, espalda y torso, esta vez escribiéndose la palabra infierno alrededor de él. Para continuar con el exorcismo, el sacerdote solicitaba al demonio que le dijera su nombre, y el espíritu respondió nuevamente dañando el cuerpo del joven, escribiendo sobre él la palabra rencor. No solamente el cuerpo del chico estaba siendo lastimado, sino que también se incrementaba la violencia en sus movimientos, así como la transformación total de su voz, convirtiéndola en una voz diabólica, acompañada de maldiciones y carcajadas sumamente tenebrosas. Lamentablemente, este nuevo exorcismo no fue suficiente y tuvo que practicarse otro un mes después, el día 18 de abril, esta vez practicado por el mismo padre Bowder en las instalaciones de un hospital. Para poder continuar con el exorcismo se utilizó una figura del arcángel San Miguel derrotando al dragón, así como también la asistencia al sacerdote Walter Halloran y William Van Roo, nuevamente recitando el rosario y dando órdenes para que el espíritu tenebroso abandonara el cuerpo del joven. Roland presentó otra vez fuerza sobrenatural, lastimando severamente al sacerdote Halloran, a quien le rompió la nariz. Se continuó con el exorcismo y esta vez la voz del joven ya no era tenebrosa, rasposa y demoníaca, sino emitía una voz mucho más limpia, con profunda paz, donde esta vez, a nombre de San Miguel, ordenaba a Satanás que abandonase el cuerpo del joven.
Después de emitir estas palabras, el cuerpo del joven se movía violentamente en posiciones antinaturales y gesticulaciones sumamente distintas a las que cotidianamente podría hacer un ser humano. De pronto, el movimiento se detuvo y simplemente se escuchó la expresión llena de calma: se ha ido. La víctima durmió todo el día siguiente y finalmente al despertar le preguntó a los sacerdotes sobre dónde estaba y qué era lo que había sucedido. El chico no parecía recordar nada. Finalmente regresó a su casa, mientras que la habitación del hospital donde aconteció este suceso fue clausurada, así como también los diarios del sacerdote Bowder, los cuales fueron resguardados hasta finales del año 1978. Cuando fueron revisados por sacerdotes para verificar el caso de Roland Doe, el cual fue designado como una posesión demoníaca verdadera. Afortunadamente, la historia del terror del joven Roland Doe había culminado. Su vida regresó a ser normal, incluso se convirtió en padre de 2 hijos, teniendo un empleo común y corriente. Esta historia llegó a un joven estudiante de la Universidad de Georgetown, quien leyó en un diario la noticia sobre dicho acontecimiento. El joven William Peter continuó investigando sobre el caso durante 20 largos años para escribir la novela finalmente llamada El Exorcista, la cual también fue la fuente de inspiración de la tan renombrada película. Tanto el libro como la película tuvieron un gran éxito. La novela vendió 13 millones de copias, mientras que la película es considerada como la más tenebrosa de la historia. El nombre real de la joven víctima de posesión demoníaca fue dado a conocer a finales del año 2021, cuando se realizó una investigación en coordinación con The Guardian y The Skeptical Inquirer, quienes dieron a conocer el nombre real de Roland Doe, el cual era Ronald Edwin, un hombre que nació en 1935 y finalmente murió en el 2020. A partir de esta investigación se dieron a conocer que muchas de las noticias lanzadas por los periódicos de 1949 fueron falsas, así como también aspectos relacionados directamente a la posesión, entre ellas las voces demoníacas, el uso del lenguaje desconocido por el joven y también la fuerza sobrenatural que presentaba. Sin embargo, recordemos que los diarios de los sacerdotes quienes practicaron el exorcismo, principalmente los de William Bowder, fueron catalogados como genuinos algunos años atrás, los cuales además incluían las firmas de más de 30 testigos de dicho suceso. Otro de los datos reales dados a conocer es que el joven, tras el exorcismo, había recuperado su vida a tal grado que logró convertirse en ingeniero de la NASA, teniendo un papel fundamental en dicha institución hasta retirarse finalmente en el año 2001. Según las fuentes de dicha investigación, Roland tuvo una vida totalmente normal, salvo aquel miedo que tenía por ser descubierto y que otros dieran a conocer que había sido la fuente de inspiración para la película El Exorcista, a tal grado que abandonaba su hogar en las celebraciones de Halloween para evitar que reporteros o personas interesadas relataran su identidad. ¿Qué te parece la película El Exorcista? ¿Conoces otro caso de exorcismo? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.